Nos encontramos como los pasajeros de un avión que hubiera despegado hacia lo global y a quienes el piloto les anuncia que debe regresar porque ya no puede aterrizar en ese aeropuerto y que oyen con espanto. Señoras y señores pasajeros, el capitán les habla de nuevo, que la pista de emergencia, lo local, también está inaccesible. Con esta analogía, el filósofo, sociólogo y antropólogo francés Bruno Latour pretende describir en su obra Dónde aterrizar, cómo orientarse en la política, lo que él considera una situación histórica inédita, desatada en el periodo geopolítico actual llamado Antropoceno, en un espacio material concreto, compartido por todo agente, de nombre zona crítica, y que azota a un sujeto que está en proceso de descubrir una parte de sí que lo ha acompañado desde los inicios de su existencia, una parte a la cual no ha reconocido su debida autoridad, lo terrestre. Bruno Latour es, sin duda alguna, el sociólogo más original del siglo XXI. Su propuesta, en sus propias palabras, reensambla lo social para construir una sociología de las asociaciones, también llamada teoría del actor-red. Para lograrlo, Latour da un vuelco a la ontología sociológica enfocada en la cuestión social para dirigir su atención en los objetos, entendiendo así que no hace falta un sujeto corpóreo, vivo, para configurar la historia, sino más bien un sinfín de actores, animados o no, en continua e inextricable interconexión. Su epistemología, por otra parte, reconstruye el materialismo marxista, el cual pecaba de ser todavía muy idealista. Para ser materialista se necesita una materia. Para ocupar un territorio se necesita una tierra. Para lanzarse a la realpolitik se necesita una realidad, dice Latour. Pero dejemos a un lado la filosofía por un momento y centrémonos en lo importante de la obra. La hipótesis del autor es breve, tajante y alarmante. Desde los 80, una buena parte de las clases dirigentes ha llegado a la conclusión de que ya no hay espacio suficiente en la Tierra para ellas y para el resto de sus habitantes. Por este motivo, estas ya no tratan de dirigir, sino de ponerse a salvo fuera de este mundo. A falta de pruebas, efectos, sostiene Latour. Y cuatro son los efectos que dan sostén a esta hipótesis. El inicio de una nueva historia, marcada por la desregulación y simbolizada por la caída del muro de Berlín. La explosión vertiginosa de desigualdades, la negación sistemática de la mutación climática y el anhelo del retorno a las antiguas protecciones del Estado Nacional, hoy representadas por los gobiernos populistas. Llenemos ahora de contenido empírico estas observaciones y continuemos. 5 son los hechos históricos que dejan ver que aquella idea de un mundo compartido bajo el nombre de Occidente ha desaparecido. 1. La Conferencia de París sobre el Cambio Climático o COP21 del 12 de diciembre de 2015, día en que las naciones firmantes reconocieron que no habría mundo que modernizar si cada una de ellas no detenía sus planes modernizantes. 2. El ascenso de Trump al poder en 2016. 3. La salida de Reino Unido de la Unión Europea, iniciada en 2016 y finalizada en 2020. 4. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2017. Y 5. El retorno, extensión y amplificación de las migraciones. Primer y segundo polo. Es evidente. Las élites decidieron salvarse a sí mismas de este barco que se hunde. Tomaron los pocos botes salvavidas disponibles sin mirar a las masas. He ahí la desregulación. Emprendieron la fuga del mundo compartido y marcharon rumbo a un exilio dorado. He ahí la explosión de las desigualdades. Y para disimular su egoísmo ocultaron su origen. He ahí la negación del cambio climático. Todo mientras el ensordecedor grito de las masas, abandonadas al colapso del suelo, ya no puede ser disimulado por la orquesta tocando. ¿Suena una teoría de conspiración más? El problema de las teorías del complot es que a veces terminan siendo ciertas, dice Latour. ¿O es que no vemos relación entre la fortuna inagotable de Elon Musk y Jeff Bezos, la desdolarización del mundo, el jet privado de Taylor Swift, el caso de ExxonMobil, la dramática alerta de ola de calor por Joe Biden, la apertura de matrices de Shane y Tesla en México, la alarmante cifra de asesinatos de activistas medioambientales, mucho mayor que la registrada en cualquier otro movimiento? Parece ser que los males de la modernidad y su ideal del mundo compartido, de lo global, vienen desde su planteamiento. Veamos.
Partimos de la idea de que lo global es por antonomasia una multiplicidad de puntos de vista otorgados por la ingente cantidad de culturas, identidades, cosmologías y formas que todos los pueblos, todas las tierras, aportan al devenir humano. Ubiquemos este punto en un mapa de coordenadas con el nombre de polo global. Ahora, por el contrario, los convencidos en el arraigo a las antiguas certidumbres que nos otorga una tierra e identidad propia, son atraídos por el polo local, por modernizar. Entre ambos polos podemos trazar un frente pionero, que marca nuestro avance en la flecha del tiempo que ahora por fin señala nuestra historia. ¿Y quién pilotea la nave que nos lleva a lo global? ¿O quiénes reman contracorriente para llevarnos a lo local? Aquí empezamos a orientarnos en política. Veamos cómo la derecha y la izquierda se ubican en su respectivo lado del vector. Y curiosamente, tanto una como la otra van en progreso o en retroceso, pues así como hay una derecha abierta a lo global en lo económico, hay una izquierda abierta a lo global en la libertad sexual, mientras sus contrapartes se arrojan al polo local. Momento. El mapa se rompe, el suelo se cae. Los dos polos comienzan a distanciarse tanto en vez de quedarse en su lugar, y el frente de modernidad empieza a perder credibilidad entre los actores, que huyen de él. El polo global dejó de ser multiplicidad. Ahora es una sola visión provinciana propuesta por un número minúsculo de intereses que se han impuesto a todos. Latour gusta llamarla globalización menos para diferenciarla. En cuanto se notó la contradicción, no hubo nada más legítimo que dar marcha atrás. Demasiado tarde, porque lo local también fue viciado. Con sorpresa vemos que la identidad, tradición, protección y certeza de las fronteras nacionales marcan el regreso de costumbres oscurantistas. Huérfanos de la modernidad y sin pista de aterrizaje palpable, no hubo más remedio que huir. Las élites al exilio dorado, otros a las murallas que el populismo promete, y los más desamparados, condenados al exilio de su tierra, rumbo a lo desconocido. Todavía a finales del siglo pasado y comienzos del XXI, el mundo parecía tener sentido. El tiempo se dirigía a alguna parte y las personas solo debían elegir entre dos carriles, lo local y lo global. Entonces cayeron un par de torres, el territorio iraquí entró en guerra, ocurrió el 11M en España, la producción de petróleo de Arabia Saudí rompió récords históricos en 2005 con 9,6 millones diarios de barriles extraídos, y cuando creímos que ese sería el punto álgido, 2018 lo superó. Ocurrió la gran recesión internacional, se crearon los BRICS, Rusia invadió Ucrania, se reanimó el conflicto israelí, llegó a la presidencia el primer liberal libertario de la historia y así, la mundialización más se convirtió en mundialización menos, lo local en local menos, dejando entonces un escenario de surrealismo, una burbuja contra otra. Frágiles y cada vez menos adecuadas para guiar la dirección de la actividad humana, fueron rebasadas por la aparición de dos polos más diametralmente opuestos entre sí. Uno de ellos fue puesto de manifiesto con la llegada de Trump al poder en 2016, y lo llamamos fuera del suelo. It's always useful to know where Mr. Trump is, because Mr. Trump would be somewhere there, all the way there, in a fourth position, which I didn't think was possible until Mr. Trump won the election. Dicho horizonte atrae a aquellos que han dejado de pertenecer a las realidades de una tierra que reacciona a sus acciones, a aquellos que han vaciado a la política de objeto y avanzan al son del negacionismo climático. Si el otro polo emergente es diametralmente opuesto al cuarto, conviene llamarlo el polo terrestre. El tercer polo atrae a aquellos que, como nosotros, reconocen que Gaia es un actor político, y no estamos usando términos con ligereza. Gaia, como todo actor, reacciona al actor humano y viceversa. Quizá la geología ayude a esclarecer este punto, pues se ha avivado el debate en esta disciplina de que el periodo que comprende el espacio geográfico que antecede al actual, el Holoceno, terminó hace unos 10.000 años. En dicho periodo era posible distinguir al humano como actor y la tierra que pisaba como escenario. Pero hoy, en el Antropoceno, bastidores, proscenio y hasta el edificio entero se disputan el papel principal de la obra. Ecología.
La propuesta de Latour no se detiene en el mapa mencionado, solo es la herramienta necesaria para superar la avejentada versión del espectro político que nos ofrecen los gráficos de Nolan. El nuevo mapa anuncia dos tragedias para nuestra situación: la muerte de la lucha de clases como modelo de la cuestión social, anterior a la cuestión climática como centro de las discusiones, y el fracaso de la única postura que nos llevaría con éxito a lo terrestre, la ecología. Primer acto. Latour nos narra que la cuestión social desde sus inicios abrazó la noción de lucha de clases, presumiendo el carácter material y empírico de las clases antagónicas. Su error: quedarse en el contexto de la industrialización del siglo XIX y con ello en la trampa del polo global. Para demostrarlo, retoma al politólogo Timothy Mitchell, quien sostiene que la lucha de clases fue sostenida por el carbón. Los mineros podían bloquear la producción, hacer acuerdos en el fondo de las minas, aliarse con los ferroviarios cercanos y enviar a sus mujeres a hacer manifestaciones, y afirma a su vez que la teoría cae con el petróleo, controlado por pocos ingenieros en países lejanos, dirigidos por élites diminutas fácilmente corruptibles, transportado a través de oleoductos de rápida reparación. Con el petróleo, los enemigos son invisibles. El sustento ideal del materialismo hace aguas y ya no puede mover la política. Segundo acto. Latour, igual que los ecologistas, ven impracticable quedarse en la dicotomía izquierda-derecha de nuestro mapa, ya que ambas son recalcitrantemente modernas. Sin embargo, la ecología intentó superar el problema quedándose en el centro de la flecha del tiempo, y su nueva posición realmente la ha dejado inmóvil, sobre todo a los partidos verdes de este lado del charco. Tercer acto. Latour no se queda de brazos cruzados, anunciando que el estado de la política es menos realista toda vez que aborda problemáticas ambientales y sociales aparte, como si el destino de los pajaritos y el salario de los obreros fueran problemas irreconciliables. La solución: posicionarse en lo político sumando ambas partes arbitrariamente separadas, eso es, atender los conflictos geosociales. Y podemos ubicar esta postura en este mapa, y no en otros, trazando un nuevo frente de progreso que ahora parte de los tres polos modernos: local, global y fuera del suelo, al terrestre. Una dicotomía más realista que las anteriores nace: el conflicto de los modernos y los terrestres. Todo apunta a que el siglo XXI será el de la cuestión geosocial. El fracaso de los ecologistas no es exclusivamente político, sino también epistemológico, pues, parafraseando a Gregory Bateson, la epistemología condiciona el estado de las cosas, y la negación de la agentividad de la Tierra, o lo que es igual, la negación de la Tierra como un agente político, no es acción resultado del azar. Por el contrario, se trata de un proceso de configuración cultural acerca de la noción de naturaleza. En concreto, nos referimos a la invención de los objetos galileanos en el siglo XVII. ¿Y qué tiene que ver un italiano renacentista con la noción moderna de naturaleza? A día de hoy, usamos convenientemente el término naturaleza para hablar de los satélites de Júpiter, del magnetismo y las ondas gravitacionales, pero también para hablar del papel de las lombrices y de las bacterias en el proceso de descomposición de la materia, pero nunca para hablar de algo igual de natural como las transacciones económicas. Es decir, con Galileo hablamos de naturaleza universo, así, con guión, considerando al mundo como un simple cuerpo entre otros, sujeto a leyes mecánicas, manipulable y por tanto explotable, mientras que desde ahora proponemos hablar de naturaleza proceso, para referirnos a la Tierra como un cuerpo singular, compuesto de agentes lovelock y por tanto no explotables. ¿Y a qué nos referimos con agentes lovelock? James Lovelock fue un químico británico que trabajó para la NASA, recordado por su famosa tesis Gaia de 1973. Se trata de una obra en la cual James argumenta que Gaia es un ente que se sostiene por la intrincadísima relación, siempre cambiante, de todos y cada uno de los objetos, animados o no, que la habitan. En sus propias palabras, no hay organismos de un lado y medio ambiente del otro. Lo que existe es más bien una superposición de condicionamientos mutuos que recompone todas las acciones. Retomando el punto inicial, lo que se propone aquí es hablar de naturaleza-proceso.
A esta naturaleza le corresponde su propia ciencia, cuyo objeto de estudio, ya delimitado, es lo que Latour propone llamar zona crítica, es decir, esa minúscula zona de pocos kilómetros de grosor entre la atmósfera y las rocas madre, ni una capa más hacia el espacio, ni una más hacia la endósfera, pues en ella ocurren todos los eventos que no son de relevancia a los agentes lovelokianos. Solo la reivindicación de la ciencia la hará útil para los asuntos que exige lo terrestre. La propuesta. Si recurrimos al tercer polo, no es por ser la solución más alegre, sino la más realista, sopesando el inconveniente de que ni los tintes de libertad, emancipación y lozanía de lo global existen, como tampoco existe la tranquilidad ni la identidad que nos da lo local. ¿Qué hacer entonces para empezar a despegar rumbo a lo terrestre? Describir, dice el autor. El primer paso es definir los terrenos de vida, aquello de lo cual depende un terrestre para sobrevivir, preguntándose cuáles son los otros terrestres que comparten esa dependencia. Hacemos hincapié en la necesidad de definir un terreno para subsistir, porque de esa manera sabemos qué estaremos dispuestos a defender con la propia vida si ello fuera necesario. La apuesta así planteada parece simple. Hay que hacer una lista donde estén los nombres de todos los actores, de todas las escalas espaciotemporales, con tal de inventariar todas las propiedades en toda extensión de la palabra que los terrestres necesitan para su subsistencia y por las cuales darían hasta la vida. Evidentemente, la dificultad está en establecer dicha lista, lo que en un sistema de producción sería tan sencillo como decir recursos y humanos. Aquí nos topamos con un verdadero desafío. ¿Es imposible? No. Y basta con recordar los cuadernos de quejas, escritos por el tercer estado francés entre enero y mayo de 1789, que lograron escudriñar hasta el último terruño del reino, en busca de lo que ahora llamamos terrenos de vida. Latour finaliza la obra invitando a preguntar, ¿qué es lo más preciado para ti? ¿Con quién puedes y quieres vivir? ¿Quién depende de ti para subsistir? ¿Contra quiénes tienes que luchar? Las respuestas a estas preguntas ofrecen dirección a la vida, una herramienta para retomar el anhelo de su preservación y, sobre todo, nos otorgan una superficie para aterrizar y orientarnos políticamente.